Hola a todos, bonito lunes, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos aquí en este curso taller de Historia del Arte a nombre de la Facultad de Medicina, del Palacio de la Escuela de Medicina. Sammy y yo les damos la cordial bienvenida. Hoy vamos a profundizar en los senderos más oscuros de un artista realmente brillante, Francisco de Goya y Lucientes. Vamos a abordar la metamorfosis que acontece dentro de su arte, la idea de la transformación, aquellos senderos creativos por los que fue explorando, que lo llevaron a un mundo oscuro, a un mundo de fantasías, de pesadillas, y tendremos que revelar, ¿no?, las supuestas razones o condiciones por las cuales Goya se entregó a la oscuridad. Vamos, Sam, empecemos. Cualquier comentario que tengan, por favor, déjenoslo saber por medio de mensajes. En ese momento podremos, al final de la sesión, podemos resolver sus dudas, al igual que yo tomaré atención de ellos y les contestaré de manera directa. Francisco de Goya y Lucientes es un pintor español que, como ven, inicia su carrera como pintor haciendo cartones para tapices. Tenía un fin mucho más ornamental su obra, inclusive este tipo de piezas que hoy en día los conservamos en museos y valoramos realmente, como objeto artístico no eran considerados, era un proceso más para después realizar un tapiz que en aquel entonces, efectivamente, debido al material suntuoso, ¿no?, y al largo tiempo que toma realizar uno de estos maravillosos objetos, eran realmente muy bien preciados, ¿no? Entonces aquí se ve como todo este aspecto alegre, bucólico, que trata de transmitir, ¿no? Y que tiene que ver con aspectos ornamentales, que tiene que ver con aspectos como mucho más basándose en una idea de que el arte está destinado para complacer. Y así esta imagen de dos majos, estos personajes de la clase trabajadora que viven de manera más libre, ¿no?, que la aristocracia, que visten atuendos muy llamativos en términos cromáticos, al igual que las telas, que gozan de un día al exterior de los rayos del sol, en compañía de su perrito, que se le hace rollito en la vestimenta. Esta sería como una etapa que nos llama mucho la atención de ver el gran contraste que existe entre esta obra inicial de Goya y cómo tarde o temprano se va oscureciendo y se va convirtiendo en uno de los escenarios más lúgubres, un mundo oscuro, pero muy verdadero. Siguiente, Sam. Este primer comienzo que tiene como artista, pues de ahí, ¿no?, realizando estos bocetos, estos cartones para los tapices, no podría ganarse la vida, pero pronto se convierte en pintor de cámara y se convierte en un gran retratista de la familia real, como deja ver este suntuoso retrato que también nos revela esta mirada inquisitiva que tiene Francisco de Goya, la manera en que trata de rescatar a cada uno de los personajes según sus rasgos, en donde definitivamente deja a un lado el filtro idealizante que correspondería al rango de los efigiados y al tipo de cuadro, ¿no?, que se trata de un cuadro oficial, y nos revela sus personalidades, nos revela quizá esta fama que tenía el rey Carlos IV de falta de inteligencia, que en realidad la que mandaba era la reina María Luisa, ¿no?, y en compañía de sus hijos. Se encuentra el futuro rey en primer plano, vistiendo un traje azul iluminado, en compañía de una figura femenina, la cual, al parecer, casualmente voltea hacia atrás mientras es tomada, ¿no?, es representada, y esto se debe a que en realidad el futuro rey, aún no conocía a su prometida, y por eso está incluida la que será la futura reina de España. Sin embargo, carece de rasgos físicos. Otro aspecto que nos llama la atención es el lugar donde pone a Goya a la familia real. Se
Ya estamos de nuevo, una disculpa, hubo unas pequeñas fallas, pero aquí seguimos en compañía de Francisco de Goya y también de la familia real de Carlos IV. Y les estaba contando justo antes de que se trabara que Francisco de Goya posiblemente le haga este cuadro, un elogio al gran artista Diego Velázquez, con su obra Las Meninas, en donde aparece la familia real, bueno, la infanta y la familia real reflejada en un espejo. Una de las figuras protagónicas es él en el acto de pintar. Y entonces aquí Francisco Goya aparece en la sombra y posiblemente a raíz del estudio, ¿no? De este reflejo directo de la imagen real y de él mismo. También hay un estudio en donde pues, cada uno de los personajes sale con rasgos específicos que nos revelan hasta cierto punto una familia en crisis, ¿no? Al fin y al cabo, un rey no muy capaz de gobernar, una figura femenina que impera, un sinfín de rumores que existían en torno a la procedencia de los niños, ¿no? Porque al parecer dicen, ¿no? El mito que la reina María Luisa en su lecho de muerte confesó que ninguno de sus hijos era producto de la unión de Carlos IV, ¿no? Sino de sus múltiples amantes. Entonces, tarde o temprano, Francisco de Goya, al estar tan cerca de ellos y al tener esta sensibilidad y valentía de ahondar dentro de la psique, ¿no? De los efigiados, pudo haberlo reflejado en este cuadro cercano, pero a la vez distante. Hay como un aislamiento en cada uno de los miembros de la familia real. Siguiente, Sam, por favor. Famosísimas son sus obras La maja vestida y La maja desnuda. Aquí vemos la primera versión en donde se encuentra una figura femenina que hasta hoy en día no se ha podido identificar con certeza, vestida de maja, tirada sobre un sillón, ¿no? Portando un vestimenta de la época, ¿no? Con unos zapatillos y en un sillón contemporáneo. Nos mira retadoramente, ¿no? A la vez que sonríe hacia el contemplador. Esto puede seguir la tradición de estas representaciones venecianas de las Venus desnudas, como la siguiente, Sam. En su versión mucho más sensual, desnuda a la figura femenina y nuevamente sitúa la misma posición y en la misma actitud, pero carece de cualquier vestimenta. Como bien les mencioné, podría obedecer a esta tradición de la pintura occidental en donde, siguiendo la línea de Tiziano, se desnuda la figura femenina, pero encarna el papel de una diosa, la diosa del amor, que será Venus. Por eso sitúan en un ambiente o palaciego o también en un ambiente que nos remonta a un pasado. Aquí no, aquí todo es actual, inclusive el rostro cercano de esta mujer y el mobiliario que le rodea. De ahí que la Inquisición se enteró de esta pieza y lo mandó llamar. Lo mandó llamar pidiéndole, exhortándole el nombre de tanto el cliente como la modelo. Hay varias teorías sobre la identidad de esta figura. Una podría ser que se tratara de la duquesa de Alba, que también había rumores de que era amante de Goya. Otra de las teorías es que se trata de Pepita Tudó, que era amante del secretario de Estado, Godoy, y que el mismo Godoy le había encomendado las dos piezas, tanto la versión vestida como la versión desnuda. Lo que se sabe es que Goya desestima completamente la intervención de la Inquisición y le dice que era una gitanilla cualquiera, que era amante de un padre moribundo y que ella también murió asesinada en manos del padre. O sea, los mató a los dos porque sabemos, aquellos que hemos estudiado la Inquisición, que pues tú tienes que denunciar, tú tienes que acusar, dar nombres, cierta información, pero cuando tú quieres librar a cualquiera de responsabilidades, lo mejor es culpar a los muertos, ¿no? Porque de todos modos el proceso seguía, ¿no? Los podían haber encontrado culpables, pero tarde o temprano no habría responsabilidades, no tendrían que estar encarcelados ni llevarse a un auto de fe. Entonces, Francisco de Goya, lo que es muy interesante es que siempre estuvo en contacto y siempre fue un gran crítico de la institución de la Inquisición como esta herramienta de sometimiento de
de la sociedad. También le llamaba mucho la atención las supersticiones y la ignorancia del pueblo, ¿no? Y que tanto que muchas veces se dejaba llevar por estas creencias y aceptaban muchas de las acciones de la Inquisición, de esta terrible maquinaria. Pero él sabía muy bien, conocía muy bien cómo funcionaba y supo librar a los responsables de esta obra. Siguiente, Sam. Y hoy en día nos podríamos decir, bueno, pues, qué escandalosos los inquisidores, ¿no? Al fin y al cabo se trata de una figura femenina desnuda, pero lo que vemos es que en sí en esta magnífica foto de Elliot Erwitt, un gran fotógrafo, que efectivamente la mirada masculina siente mucho más atracción, ¿no? Por el cuerpo desnudo que por la versión vestida. En esta foto lo deja ver, un sinfín de figuras masculinas se ubican mucho más en el espacio que le corresponde a la maja desnuda, mientras que una mujer se aproxima a ver el detalle y la gran maestría del propio artista, ¿no? Entonces, obviamente las respuestas de la Inquisición eran completamente radicales, ¿no? Pero tarde o temprano revelaban parte de este atractivo, parte de estas que ellos llamaban, ¿no? Debilidades o vicios y que hoy en día pues todavía se siguen viendo, ¿no? Aunque yo en ningún momento catalogaría como el disfrutar, ¿no? De la sensualidad un vicio, pero en este caso queda marcado con esta magnífica obra. Siguiente, Sam, por favor. Al igual que se burlaba de las supersticiones, las representaba de esta manera y investigaba sobre la Inquisición y sobre sus prácticas, que en aquel entonces seguía vigente. Este cuadro que se conoce como el aquelarre, esta junta de mujeres, ¿no? De brujas, seres de la noche que se reúnen en torno a un macho cabrío que simboliza el demonio y que le entregan a sus hijos para que los devore o que ellas mismas, como se creía, los chupan, recuerda un acontecimiento histórico. Se trata de un juicio llevado a cabo en alrededor de 1610, en donde un grupo, principalmente de mujeres y uno que otro hombre, fue acusado por la Inquisición, fue enjuiciado y posteriormente quemado en un auto, después de un auto de fe, acusados de ser brujos, ¿no? Especialmente la figura femenina, y de que ellas mismas, debido a la tortura a la que fueron sometidas, confesaron que le habían entregado al demonio a sus hijos, los habían dado en sacrificio y se los habían devorado. Siguiente, Sam, para ver unos detalles, y aquí es como lo representa el propio Goya. No es porque creyera en esto, más bien quería evidenciar la superstición, ¿no? La ignorancia, la falta de conocimiento y denunciar, al fin y al cabo, la terrible violencia con la que actuaba la Inquisición. Vemos en un palo cómo cuelgan los cuerpos de los pequeños y también como en el piso yace un cuerpo famélico, ¿no? Ya chupado, completamente consumido, aparentemente por estas brujas. Siguiente, Sam. Él empezó a estudiar la Inquisición y empezó a rebelarse ante ellas, pero también empezó a generar esta serie de temáticas cada vez más oscuras. Hacia 1793 le aqueja una terrible enfermedad que le causa mareos, vértigos y en ocasiones ataques parecidos a la esquizofrenia. Empieza a haber grandes dudas sobre qué malestar le está quejando, pero lo que sí queda muy claro es que su pintura empieza a tornarse cada vez más oscura conforme la enfermedad le afecta, ¿no? No solo le afecta en el cuerpo, sino también le afecta en el alma y en su proceso creativo. Aquí vemos el vuelo de las brujas, un sinfín de figuras que llevan una especie de cucuruchos propio de la indumentaria de la Inquisición. Al fondo logramos ver un burrito, que es una especie de firma que marca Goya siempre en presencia, en símbolo de la ignorancia. Un campesino que al ver estas figuras fantasmagóricas levitando decide tirarse al piso y taparse la cara y el rostro, mientras que el otro con una sábana se cubre para tratar de pasar desapercibido mientras estos seres maléficos soplan o devoran a esta alma que se levanta junto con ella. Entonces, en realidad, este tipo de escenas empiezan a tornarse mucho más comunes
y que están directamente relacionados con una extraña enfermedad que hoy en día todavía no se sabe muy bien cuál pudo haber sido. Una de las teorías es que puede ser una especie de envenenamiento debido al tratamiento que recibía por la sífilis. Estos ungüentos con base de mercurio, llamado el ungüento napolitano, que es altamente tóxico y que le pudo haber causado este tipo de síntomas, ¿no? Que él trataba de reflejar. Otra de las causas que también se cree que pudo haber sido la causante de estos males es una enfermedad que le acontece a los artistas, que igualmente es un envenenamiento, pero por plomo, y que se conoce como saturnismo, porque los artistas se les hace llamar los hijos de Saturno. Y el plomo es altamente tóxico y posiblemente al estar expuesto durante tanto tiempo pudo haber sufrido un envenenamiento, aunque se sabe que debido al rango que tenía el propio Goya y su gran taller, como lo administraba, él rara vez molía el blanco de plomo, pero quizá en el momento de pintarlo o estar en contacto se pudo haber envenenado. Lo que sí sabemos es que esto le va a causar una sordera y esa misma sordera lo va a aislar todavía más en este mundo de ensueños y pesadillas. Siguiente, Sam, por favor. El 3 de mayo, Los fusilamientos, es una obra que denuncia la barbarie, ¿no?, de la intervención francesa. Este pueblo, el pueblo madrileño que se levanta en contra de la intervención y que son brutalmente fusilados. También se dice la leyenda, o según lo que narra uno de su jardinero, él narra que efectivamente Goya, ya viejo, logra ver este tipo de fusilamientos gracias a que él se ubicaba en la finca del Sordo, la última de sus residencias, y con la ayuda de unos catalejos logró observar el fusilamiento y llevó al jardinero, ¿no? Una vez que aconteció este terrible acción, lo llevó a observar a los cadáveres como fruto de inspiración para después denunciar en este cuadro de gran formato la intervención y sobre todo el sentido heroico, ¿no? Como la valentía del pueblo de asumir de manera estoica su destino, esta figura de pantalones amarillos y de camisa blanca que levanta los brazos, ¿no?, para recibir los balazos y debido a luchar, ¿no?, por la idea de la libertad. Entonces Goya era un ser comprometido, manifestaba abiertamente sus ideas políticas, igualmente criticaba absolutamente a todas las áreas del conocimiento, a toda la idea del sistema, ¿no? Entonces su pincel era muy, muy valiente, pese a que había llegado a ser pintor de cámara, e inclusive siendo pintor de cámara también se tomaba sus licencias, ¿no?, para dejar de manera muy sutil ciertas críticas en torno a la familia real. Siguiente, Sam, por favor. Y aquí le vemos en una especie de exvoto estos cuadros que se hacen para agradecer y que son parte de la tradición popular, en donde no necesitas ser un artista para realizar una imagen y agradecer una intervención. La mayoría de las intervenciones de los exvotos son divinas. Aquí, al parecer, es un agradecimiento al al médico Arrieta y a la ciencia, ¿no? En una época en donde el culto a la ciencia, la creencia, ¿no?, fiel a la ciencia que ha ido sustituyendo las ideas religiosas, se ve manifestada en este cuadro, en donde vemos a un Goya anciano, convaleciente, pues al fin y al cabo dejando actuar a su médico de manera pertinente, ¿no? Entonces está el médico Arrieta sosteniéndolo, como haciendo como una leve simulación a la idea de la piedad, ¿no? Una figura que sostiene firme el cuerpo lánguido y doliente de alguien más, que en este caso es el artista. Y vemos también como una cualidad cromática de luz, el claroscuro y el manejo plástico de la pincelada, que nos refiere mucho más a la pintura de Rembrandt, que igualmente Goya admiraba. Siguiente, Sam, por favor. Y así, enfermo, doliente, en su finca, en la finca del Sordo, empieza a pintar sus muros, como vemos aquí en este magnífico cuadro y misterioso que ha suscitado un sinfín de interpretaciones.
realidad no dejó dicho, era un proceso, era un proyecto íntimo, lo hace dentro de su finca, pinta muro, no con la técnica del fresco, sino que utiliza óleo para poder pintar, que es menos laboriosa, no necesitas equipo, y deja esta imagen en donde la línea del horizonte es pequeñita, prevalece la nada y solo apenas podemos vislumbrar la presencia de un perrito que mira hacia un no lugar, ¿no? Nosotros no podemos identificar cuál es el destino de la mirada del perro, ¿no? En qué estado está, solo se siente el vacío y la desolación. Como ven en la técnica, se trata de técnica mixta sobre el revestimiento mural. Eso quiere decir que fueron desprendidos estas pinturas que estaban en la finca del sordo, que hoy está ya, bueno, que se destruyó, y llevadas al Museo del Prado, en donde se pueden admirar actualmente. Siguiente, Sam. Y así comienzan este tipo de imágenes en donde podemos observar este mundo oscuro, colosal, terrorífico, que deja a un lado la idea del arte y la belleza, ¿no? Y lo convierte en sublime. Lo sublime suele ser descrito como la experiencia de algo vasto, asombroso, sobrecogedor, aquello que sobrepasa la escala humana y que muchas veces es este tipo de experiencias puede resultar ser terrible, ¿no? No necesariamente puede aportar una experiencia gratificante versus la idea de lo bello, que suele ser descrito como encantador, simpático, armonioso, como esta primera obra que hizo del quitasol, ¿no? Que tiene aspectos rococós, sumamente complacientes, y como al fin y al cabo sus imágenes se vuelven incómodas. Siguiente, Sam. Y a la vez nos revelan un mundo magnífico del cual no tenemos acceso, ¿no? Y que nos genera miedo, terror, repugnancia, como podemos ver aquí en Saturno, devorando el cuerpo de su hijo, ¿no? Ya acéfalo, chorreante de sangre, con la mirada desorbitada, en pleno frenesí. Cómo aborda este tipo de temática para uso personal. Lo pintó dentro de su casa, ¿no? Empezó a ahondar y encontró un medio, aquella crítica que siempre tuvo de la superstición, de la ignorancia, ¿no? De estos mundos que en un principio lo hacía un tanto con humor, ¿no? Para revelar la injusticia de la Inquisición y la ignorancia del pueblo, al parecer le ganó, ¿no? Al parecer este mundo de pesadilla le invadió y en los últimos años de su vida pues le acompañó en un mundo aislado, ¿no? Producto de la enfermedad y de la sordera, y también después de haber sido testigo de un mundo en crisis, ¿no? El mundo en crisis que le tocó vivir. Siguiente, Sam, por favor. Muy bien, y con esto terminamos. Creo que hay algunos comentarios. No sé si... Ok. Excelente información para nutrir nuestra cultura general. Así es, Teresa. No está mal empezar así los lunes. Muchas gracias por compartir estos talleres, toda la comunidad. Así, todos los lunes a mediodía nos vemos. Gracias, Teresa. Sobre las majas me da la impresión de que el rostro de la maja desnuda pareciera sobrepuesto, mientras que el de la vestida se ve más natural. Jesús, siempre me llama mucho la atención tu nivel de observación, ¿no? Eres un gran observador. Eso se creía, inclusive debido a esta observación que tú tienes, se hicieron estudios de rayos X y en realidad es el mismo rostro, no hay arrepentimientos, no hay un cambio de identidad, pero es realmente sorprendente tu nivel de observación, ¿no? Tanto que coincide con la de los otros, ¿no? Tratando de revelar en torno a la identidad. En torno a la identidad de la maja, como se decía que podía haber sido la duquesa de Alba, ha sido tal revuelo y controversia que inclusive los familiares de la duquesa de Alba pidieron que se exhumara su cadáver para que estudiara, ¿no? Anatómicamente el cuerpo y debido a que ella tenía una malformación en la columna vertebral, trataban de argumentar que pues ella no podía haber adoptado una postura así. En realidad tampoco coinciden en cuanto a la edad.
la duquesa de Alba ya parece entonces ser una mujer madura, ¿no? Y el rostro de la maja es más joven. Pero bueno, queremos hablar como, al fin y al cabo, la desnudez, ¿no? Cómo en nuestra cultura podemos escandalizarnos por algo que tenemos, ¿no? Y que somos cuerpo, pero que al fin y al cabo causa un revuelo por la estructura, ¿no? Y por los valores que le hemos dado en torno. Si la hubiera vestido, si hubiera puesto un amorcillo, un elemento mitológico, no hubiera habido problema, ¿no? Pero el hecho de desnudarla en un mueble contemporáneo, en ese momento, levantó las miradas de los más conservadores, y me parece que siempre va como conservador y perversión va junto, ¿no? Que serían los de la Inquisición, ¿no? Los grandes inquisidores que le mandaron llamar. No conocía el arte oscuro de Goya. Qué interesante plática. Saludos. Muchas gracias, Héctor. Es fascinante este proceso y tiene como algo muy similar a Rembrandt, ¿no? Estos dos grandes artistas que pese a que tocaron la fama, fueron mucho más fiel a su arte, ¿no? Y al momento de enfrentarse a sí mismos a través de este. Entonces me llama mucho la atención. Gracias. Obras oscuras con una gran luz. Gracias por la ponencia. Habrá clases el próximo lunes. ¿El próximo lunes es feriado? Pues si el próximo lunes es feriado, me parece que no va a haber sesión, sino hasta el otro. Así que si tienen sugerencias, por favor me pueden compartirlas y les preparamos la sesión. Qué fuerte Saturno, que tanto pasaría en su mente. Claro, eso es lo que al fin y al cabo nos invita, ¿no? Como diciendo, ¿qué tiene que pasar por la mente de alguien para poder representar algo así sin ser una encomienda, sin ser un encargo, simplemente un proyecto y una pintura a muro, ¿no? En el momento, en el acto de pintar, en la intimidad, ¿no? En el contacto con este mundo de pesadilla. Y también hay algo interesante, Goya sabía mucho de mitología, inclusive utilizaba de manera muy puntual el tratado de iconología de Cesare Ripa, entonces tenía un sinfín de imágenes, de símbolos en la mente, ¿no? Que seguramente le evitaban y le causaban vértigo, ¿no? Tanto que lo expresó así. Saludos desde California, muchas gracias, Azul, igualmente desde acá. Excelente exposición, siempre es grato escucharla, gracias, nos deja esas ganas de ser más observadores en la pintura y conocer cada pintor de manera más íntima, y a través del conocimiento de cada pintor también podemos conocernos, que ese es como el gran reto que tiene el arte, ¿no? A través del otro podemos indagar sobre nosotros. Me llena siempre sus ponencias, muchas gracias, aprendo muchísimo en poco tiempo. Gracias, Miguel Ángel, es un placer. Jimena dice, parece que Goya se adelantó a su época, sus últimos cuadros muestran características parecidas a los expresionismos, pero el perro semihundido tiene un cielo muy amplio, mucho más espacio de colores monocromáticos, muy interesante. Sí, es magnífico porque al fin y al cabo el arte contemporáneo utilizó al arte como un medio, ¿no? En donde se dejó llevar por las emociones. Y como lo mencioné antes, pintores como Goya o como Rembrandt ahondaron, ¿no? Sobre las profundidades de su ser y utilizaron al arte como este medio. Entonces, sí, en este caso, pues se empalman, ¿no? Se empalman los intereses, son los grandes precursores. Me encantó, saludos, y es muy grato escucharla. Gracias, Jessica, igualmente que estés aquí con nosotros. Ya vi una sugerencia, Modigliani, va. Preparamos la siguiente sesión, hablamos de Modigliani, aprovechando que está en el Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias, Armando. Así será, la preparamos en 15 días, al parecer. Gracias, siempre es un agasajo. Muchas gracias, Blanche. Goya, un gran artista, eso no hay duda. Muchas gracias.
Bueno, pues entonces nos vemos en 15 días. Muchas gracias por escuchar. Una disculpa ahí por la falta de conectividad, pero ya estamos aquí. Que estén muy bien. Hasta en 15 días.